Aquí estamos. Bueno, hermanos, bienvenidos nuevamente a este estudio de Hebreos que hemos estado llevando todas las semanas, versículo por versículo. Hoy entramos al capítulo número 8. Terminamos la semana pasada los últimos versículos del capítulo 7 y entramos a este capítulo en donde vamos a ver un nuevo tema que el escritor introduce, que es el tema del pacto. Ya lo había mencionado anteriormente, pero aquí en este capítulo y en los que siguen va a estar hablando de este tema. Como ustedes recordarán, el escritor ha estado enfatizando desde el principio la superioridad de Jesucristo, la divinidad de Jesucristo. Ya habló de que Él es el Hijo de Dios, habló de que es superior a los ángeles, que es superior a Moisés y por lo tanto superior a la ley, que es un sacerdote, no como los sacerdotes a los que el pueblo estaba acostumbrado, los levitas, no es un sacerdote del orden de Aarón, sino es un sacerdote diferente, según el orden de Melquisedec, que ya vimos, significa que es un sacerdote y rey de paz, de justicia, que es un sacerdote eterno, eh, que es un sacerdote que no es sacerdote por nombramiento, sino por juramento divino del Padre. Y bueno, ha venido dando todos estos argumentos a sus lectores. Y también ya dijimos que más que una epístola, una carta, esto es un sermón, un tratado, y es un sermón, pues, con todas las de ley, porque como buen predicador va dando la doctrina, va dando la exhortación, va recapitulando para que la gente no se pierda, los lectores no nos perdamos, enfatiza lo que tiene que enfatizar, repite, tenemos repeticiones, pero repite justamente para que quede claro, para que pues el concepto no se pierda. Y aquí en el capítulo 8 vamos a ver que empieza siendo una especie de resumen, un énfasis de lo que ha venido hablando con relación a el sacerdocio de Cristo. Ya la semana pasada habló de que era un sumo sacerdote superior y que pues había que, como se había cambiado el sacerdocio, pues había que cambiar también la ley ceremonial. Ahora pues habla de que es un pacto superior, un sacerdocio superior, y ahora un pacto superior a la ley. Para nosotros esto, pues, no nos hace mucho efecto, pero como hablábamos la semana pasada, para eh, la audiencia, los lectores de aquella época, esto era una bomba, esto era muy difícil de asimilar. Decirles que su ley eh, era inútil y ineficaz, era como que si un día de estos un predicador se parara en nuestras iglesias y dijera, bueno, la Biblia es inútil y ineficaz, ya no sirve, ahora hay algo más moderno, hay algo nuevo. Para nosotros eso sería un impacto muy fuerte. Eh, Definitivamente nos chocaría, probablemente bajaríamos a tomatazos al predicador, pero eh, esto es el efecto que está causando. Entonces él tiene que ser muy sutil, tiene que ir poco a poco, así que viene poco a poco diciéndole las cosas, pero conforme va avanzando, va subiendo el tono y va siendo más fuerte y más directo para que las cosas queden claras. Y por eso les dice, el antiguo pacto, la antigua ley, es inútil e ineficaz. Y aquí sigue con el tema y vamos a ver las citas, los textos. Pusimos aquí como tema el nuevo pacto porque eso es lo que va a estar tratando. Y vamos a empezar
leyendo los primeros versículos. Si ustedes los pueden ver en pantalla, voy a pedir que me lean del 1 al 5. Y pues si tienen alguna otra versión que no sea esta, pues también puede leerlo directamente de sus Biblias. Así que por favor, entonces empezamos con los primeros versículos del capítulo 8. Hermanos, que el Señor les bendiga esta noche. Verso del 1 al ¿cuánto, hermano? Adelante, hermano. Dios le bendiga. Del 1 al 5. Sí, 8 del 1 al 5. Okay. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo, el que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo levantado por el Señor y no por ningún ser humano. A todo sumo sacerdote se le nombra para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Si Jesús estuviera en la tierra, no sería sacerdote, pues aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas en conformidad con la ley. Esos sacerdotes sirven en un santuario, que es copia y sombra del que está en el cielo, tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña. Okay, muchas gracias, hermano. Amén. Bueno, tenemos entonces aquí el punto principal, según está mencionando el escritor de Hebreos, como dije, está haciendo una especie de resumen, está recapitulando, está enfatizando en lo que él quiere que quede claro para sus lectores, para sus oyentes, para nosotros hoy en día. El punto principal, dice, es que tenemos tal sumo sacerdote, porque ya venía hablando de eso anteriormente, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo, el que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo levantado por el Señor y no por ningún ser humano. Entonces, ya habíamos hablado del rol de los sacerdotes, que los sacerdotes eran mediadores, eran constructores de puentes según el origen de la palabra. Eso significa, y habían ejercido una función. El Señor había puesto a los sacerdotes como intermediarios. Ellos tenían que hacer sacrificios para interceder por los pecados del pueblo, eran, por así decirlo, los representantes del pueblo ante Dios y a la vez eran los representantes de Dios ante el pueblo, ante los hombres. Pero había un problema, eran débiles, eran conquistados por la muerte, entonces había que estarlos cambiando. Ya mencionamos que según Josefo hubo alrededor de 83 sumos sacerdotes desde que se implementó el sacerdocio hasta la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Entonces estaba cambiando constantemente. Eran conquistados por la muerte, mientras que Jesús conquistó la muerte y entonces él fue hecho sumo sacerdote para siempre, eternamente. Y pues ahora dice, los sacerdotes levíticos, según el orden de Aarón, pues servían en un santuario terrenal o en un tabernáculo terrenal, que era el tabernáculo que Dios le instruyó a Moisés en el desierto y que después se convirtió en un templo. Pero inicialmente era una tienda de campaña, un tabernáculo. Dios le dio todas las especificaciones a Moisés para que lo construyera. Lo vemos ahí en el Éxodo. Pero Dios no le dio una maqueta a Moisés, ni le dio unos planos, sino que según el Éxodo, Dios le mostró a Moisés ese tabernáculo en el Sinaí. De alguna manera, Moisés vio el tabernáculo celestial. Y porque vemos que en Éxodo dice, hazlo de acuerdo a lo que viste, de acuerdo a lo que yo te mostré, le dice Dios a Moisés.
Pero ese tabernáculo terrenal construido por la mano de hombres, pues era una copia del tabernáculo original, del verdadero, era una sombra de ese. Por lo tanto, los sacerdotes servían en la copia, en la sombra, pero nuestro sumo sacerdote está en el tabernáculo original, en el cielo, en el trono de la majestad, en el cielo. Y la palabra majestad aquí se utiliza porque los hebreos, los judíos, los escribas, tenían temor de pronunciar el nombre de Dios, como ya lo hemos mencionado. Entonces, incluso escribirlo, para escribir, cambiaban de pluma cuando tenían que escribirlo. Y el, el original, que eran las 4 letras estas, la Y, la W, la H, pues, se leía Yahvé o Yahweh, uh, pues no se pronunciaba. No sabemos la pronunciación exacta porque pues, sencillamente nunca lo pronunciaban. Aparte que en el hebreo pues no hay vocales eh, escritas, que son lo que le dan la fonética a las palabras. Entonces, ellos no pronunciaban, usaban sustitutos. Y uno de los sustitutos era majestad, para referirse a Dios. O el cielo también lo utilizaba. Como todavía nosotros algunas veces utilizamos eso. No tanto por temor a pronunciar el nombre de Dios, sino por costumbre. Decimos, por ejemplo, que te caigan las bendiciones del cielo, en lugar de decir que Dios te bendiga. Que es como más directo. Eso sucedía en esa época de los hebreos. Evitaban lo más posible mencionar el nombre de Dios, entonces tenían otras formas de decirlo. Pero lo que está diciendo es que se sentó directamente a la derecha del trono de Dios en el cielo. Eso es la majestad. Y eso ya lo había mencionado al inicio de su carta, de su epístola, de su sermón. Entonces, la superioridad de Jesucristo se muestra en todos los aspectos, y aquí el punto principal, como él dice, es que él está en el cielo, él está en la diestra del Padre, él está sentado a la derecha del Padre, y ahí está ejerciendo esa labor de sumo sacerdote, de intermediario, de intercesor, de puente entre nosotros y Dios. Y eso, por supuesto, lo hace superior a los sacerdotes terrenales. A todo sumo sacerdote se le nombra para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer, hablando de Jesús. Él tenía que ofrecer un sacrificio, pero él no ofreció corderitos, no ofreció lo que los otros sacerdotes ofrecían, sino que él fue la ofrenda, él se sacrificó a sí mismo. Si Jesús estuviera en la tierra, no sería sacerdote. Pues aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas de conformidad con la ley. Ya vimos, desde el punto de vista legal de la ley judía, Jesús no hubiera podido ser sacerdote, menos sumo sacerdote, porque no era de la tribu de Leví, era de la tribu de Judá. Y tampoco, por lo mismo que no era de la tribu de Leví, no era descendiente de Aarón, entonces no podía ser sumo sacerdote. Pero entonces él no fue un sumo sacerdote conforme a la ley, porque él era superior a la ley, superior a todo este orden de ley. Perdón. Estos sacerdotes, bueno, si Jesús estuviera en la tierra no sería sacerdote, pues aquí hay sacerdotes que presentan las ofrendas de conformidad con la ley. Estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo, tal como se le advirtió a Moisés. Y aquí es donde vemos que Dios le mostró directamente a Moisés ese tabernáculo, porque cuando estaba a punto de construir, dice que Dios le dijo a Moisés, asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña. Entonces, Moisés hizo
aparte de seguir las instrucciones verbales que Dios le dio, pues él ya tenía la imagen, él tenía el modelo de lo que había visto en la montaña y con base a eso, pues construyó el templo. Siguiendo con la lectura de este pasaje, vemos aquí las fallas del antiguo pacto. Y leemos en el versículo 6 que dice, pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, al de los sacerdotes levíticos. Así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Efectivamente, si el primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Pero Dios, reprochándole sus defectos, dijo, vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo los abandoné, dice el Señor. Bueno, otra vez el énfasis en el servicio sacerdotal que Jesús hace es superior al de ellos. Entonces, si el servicio sacerdotal es superior, el pacto del cual es mediador también es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Cuando está hablando del antiguo pacto, se está hablando al pacto con Moisés, básicamente al Antiguo Testamento. Y sería correcto, la semana pasada, la hermana Pati hacía una observación, pues sería correcto mencionar el Antiguo Testamento como el Antiguo Pacto, decirle el Antiguo Pacto y el Nuevo Testamento el Nuevo Pacto. Nosotros somos cristianos del Nuevo Pacto. Entonces, ¿pero qué es un pacto? Bueno, poniendo como ejemplo la relación matrimonial. Cuando una pareja se casa, hace un pacto. Y esa es una relación íntima. Prometen amarse, respetarse, cuidarse, estar juntos en las buenas y en las malas. Es una relación de intimidad. Es una relación entre dos personas que tiene pues, estas características de amistad, de respeto, de intimidad. Ya mencionamos anteriormente que el propósito de Dios desde la creación ha sido tener una relación íntima con el otro. Ese es su propósito. Desde el Edén vimos a Dios buscando al hombre para relacionarse con él, para tener esa relación estrecha. Ya sabemos que en el Edén, pues el hombre pecó y rompió esa relación, y entonces se deterioró la relación íntima y cercana que el hombre tenía con Dios y fue expulsado del Edén. Después, bueno, Dios sigue con la intención de acercarse al hombre, de tener una relación íntima, de bendecir al hombre, y hace un pacto con Abraham, que también ya lo vimos con la familia de Abraham. Y le dice, bendeciría a los que te bendijeren, maldeciría a los que te maldijeren, tu descendencia será como las estrellas del cielo, como la arena del mar, pero le dice algo muy importante, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. El Señor quiere bendecir, quiere seguir con esa relación de intimidad. Pero ¿qué pasa? Otra vez, el pueblo se rebela en el desierto y la relación se rompe. Y el hombre no es capaz de mantener una relación íntima con Dios, la rompe por su rebeldía, por su humanidad, por su pecado. Y el Señor está pues dolido por eso, como la relación de un padre con un hijo. Uno ama a los hijos incondicionalmente, siempre son sus hijos, y algunos se rebelan y se portan mal y pues no honran a los padres. Sin embargo, el padre va a seguir todo el tiempo, la madre, buscando que aquel hijo pues recuperara esa relación de intimidad. Y vemos en la Biblia, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo.
aquel el hijo que le dijo a su padre que le diera su herencia, que él quería eh, pues, disfrutar de eso. Y el padre le da la herencia y se va, deja el lugar, se va a malgastar todo, a hacer cosas indebidas, pero el padre está ahí en la puerta de la casa, esperando. Probablemente todos los días salía a la puerta con la esperanza de que su hijo regresara, hasta que por fin el hijo regresa. Pero esa es la actitud de un padre y esa es la actitud de Dios. Y esta parábola tiene mucho que ver con lo que Dios hace. Dios está esperando todo el tiempo. Es el hombre el que rompe la relación con Dios, pero Dios toda la vida está esperando restaurar esa relación de cada uno de nosotros, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por eso en el Apocalipsis el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Entonces, el propósito del Señor, el plan del Señor es tener esa relación y por eso hace los pactos, por eso hace el pacto con Moisés, el pacto con Abraham y el pacto con Moisés para tener una forma de relacionarse. En el pacto mosaico, pues se establecía el sacerdocio como una, eh, un método para poder acercarse al hombre. Había el tabernáculo en el desierto, tenía el lugar santísimo donde el Señor descendía, la presencia del Señor descendía sobre el arca del pacto para estar en comunicación y tener esa relación. Dice, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Entonces, podemos tender a pensar, bueno, si Dios fue el que hizo este pacto y el pacto no fue perfecto, entonces quiere decir que el Señor se equivoca o que no hace las cosas perfectas. De ninguna manera, el pacto era perfecto, pero el hombre fue el que falló, el hombre fue el que lo rompió, el hombre fue el que se rebeló y como se rebeló, lo hizo que fuera inútil e ineficaz. Por eso dice aquí, Dios, reprochándole sus defectos, les hace una profecía a través del profeta Jeremías. En Jeremías 31 está esto que el autor está citando. Ya mencionamos que este autor pues cita constantemente el Antiguo Testamento para darle peso a lo que está diciendo. Y aquí cita Jeremías. Jeremías 600 años antes de Cristo escribe esto. Vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Aquí está hablando de unir los dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, que sabemos que se dividieron. David logró hacer una nación, unir las 12 tribus de Israel durante el reinado de David. Fue una sola nación, estuvieron unidos. Durante el reinado de Salomón también, pero por la falla de Salomón, el Señor decide dividir y entonces durante el reinado de su hijo, del hijo de Salomón, se dividen las tribus y se van 10 tribus al reino del norte con la capital Samaria y 2 tribus al reino del sur con la capital de Jerusalén. Por eso dice la casa de Israel, el reino del norte, y la casa de Judá, el reino del sur. Habla de la unificación de toda esta nación, pero después del exilio, la casa de Israel o el reino del norte nunca regresó. Fueron conquistados por los asirios, llevados al exilio, pero nunca regresaron. Los que regresaron fueron el reino del sur, de Babilonia. Entonces, aquí estás de alguna manera haciendo alusión a los no judíos, a los gentiles, a nosotros. El Señor, pues, a través el nuevo pacto, ha unificado tanto a judíos como gentiles y por eso nosotros, pues, ahora somos parte del pueblo de Dios y ese pacto es para nosotros. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto. Ese pacto que había hecho con Moisés, el pacto en el Sinaí, donde el Señor dio la ley, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo los abandoné, dice el Señor. Entonces aquí está la razón. El pacto era perfecto, la ley era perfecta. Lo que hace el Señor es perfecto. Lo que hizo el Señor en el Edén era perfecto. Dios
cada día de la creación decía, vio el Señor su obra y vio que era bueno. Y en el sexto día, cuando crea el hombre, dice, vio que era muy bueno. O sea, lo que el Señor había hecho, o lo que el Señor hace, es bueno, es perfecto, pero lamentablemente es roto por el hombre, por el pecado, por la rebelión. Y eso significa que el Señor los abandone. Así como el Señor sacó del Edén a Adán y Eva, pues también abandonó de alguna manera al pueblo de Egipto que se rebeló en el desierto. Pero está prometiendo un nuevo pacto. Y esta profecía que se dio 600 años antes de Cristo hablaba justamente del pacto, del nuevo pacto que iba a ser implementado por el mismo Dios que se hizo hombre y vino a la tierra. Juan dice, y, y, en el principio era el verbo, hablando de Jesucristo, el logos es la palabra original, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y más adelante dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, Jesucristo, o Dios mismo se hizo carne en la persona de Jesucristo y la traducción literal de ese pasaje es, y puso su tabernáculo entre nosotros, puso su carpa, su tienda de campaña, su toldo entre nosotros, vino a habitar entre nosotros. Eh, eso fue el cumplimiento de esta profecía de Jeremías, que iba a ser un nuevo pacto, no como el pacto que había hecho en el Sinaí con los antepasados, sino es un pacto mejor, un pacto superior. Este es el pacto, sigue diciendo la cita de Jeremías. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Eh, esas son las características del nuevo pacto. ¿Por qué es un mejor pacto? Aquí, pues ya está dando el autor las características, las ventajas de ese nuevo pacto. Ya habló de las desventajas del anterior, pero ahora pues nos está hablando de en qué consiste y cuáles son las ventajas del nuevo pacto. Hay dos. Bueno, ya hablamos de que un pacto entonces es una relación de intimidad, es una relación de cercanía, de respeto, de amor, de amistad. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Siempre el Señor está buscando estrechar la relación con nosotros. En eso consiste el pacto. Pero pues ya está diciendo el Señor que ese pacto que había hecho en el Sinaí, pues tuvo sus fallas, no porque hubiera estado mal hecho, sino porque el hombre no es capaz de mantener una relación con el Señor. Entonces, de alguna manera quedó obsoleto. Ya no es funcional. Eso no significa que ese pacto no haya tenido su utilidad. Y como un ejemplo de eso, yo hace poco, haciendo limpia en mi escritorio y entre mis cosas, me encontré este aparatito. No sé si lo pueden ver ahí. Este es un beeper. Muchos de los jóvenes aquí presentes, pues, a lo mejor nunca han visto algo como esto. Este aparatito tiene una pantalla aquí enfrente. Y
yo le puse batería para ver si todavía funciona y funciona. Aquí tiene la pantallita, incluso le puse la hora, le actualicé la hora. Bueno, aquí entraban mensajitos. Eh, no existían los celulares, no había eh, mucha forma de comunicarse cuando uno estaba afuera, entonces las empresas utilizaban esto para sus ejecutivos, para sus vendedores. Y entonces en la pantalla salía, por favor, comuníquese a la oficina o visite a tal cliente, etcétera, etcétera. Y vibraba, no me acuerdo si vibraba o sonaba algo. Sí, yo creo que vibraba, uno lo cargaba en el cincho y vibraba. Fue muy útil, sirvió un montón. Era la manera de comunicarse con las personas. Y, y como les dije, le puse baterías y funciona. Enciende y funciona. Pero ya no es útil. ¿Por qué? Porque ya está obsoleto, ya pasó de moda. ¿Ya para qué nos sirve una cosita de esas de mensaje cuando ahora por un celular está el WhatsApp? Hay todo tipo de facilidades para comunicarse, hasta con video, ni siquiera solo por mensajes, sino que por WhatsApp uno puede mantener una conversación telefónica, una videoconferencia. Entonces, no significa que esto no sirviera, simplemente que está obsoleto, que dejó de funcionar. Entonces, la ley es lo mismo. No es que la ley no sirviera, no es que la ley de Moisés y todo la ley ritual judía no funcionara. En su momento tuvo su utilidad, los sacerdotes tuvieron su utilidad y hicieron su función. Pero cuando vino algo mejor, obviamente viene el celular, esto deja de ser útil, se convierte en obsoleto. Esto fue la octava maravilla en su momento, un descubrimiento muy importante que ayudó mucho, pero con la venida de esto simplemente dejó de funcionar. Eso nos lleva a qué posición debemos tomar en relación con el Antiguo Testamento. Yo les hacía esa pregunta. Entonces, eso quiere decir que el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento anuló totalmente al Antiguo Testamento. Eso ya no sirve. Debemos tener cuidado de irnos a los extremos. Los extremos son malos y eso no es conveniente. El Antiguo Testamento tiene su razón de ser, tiene su propósito. Ya dijimos que pues, fue dado por Dios. Solo por el hecho de haber sido dado por Dios, pues eso le da mucho, mucho mérito. Entonces no podemos ponernos en la posición de que va, el Antiguo Testamento ya pasó, ya para qué lo voy a leer, no tiene caso, es más, me aburre, me, me cansa, no lo entiendo, entonces prefiero no eh, leerlo. Perdón un momento. Eh, entonces esa es una posición extrema, ¿no? El decálogo está vigente, los 10 mandamientos están vigentes, eso no puede pasar de moda. Recordemos que el Antiguo Testamento nos cuenta la historia del hombre, la historia de la salvación. El Antiguo Testamento nos habla de quién es Dios. El mismo escritor de Hebreos dice que el Señor ha hablado de muchas formas y de muchas maneras. Eso es fue en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios se revela a la humanidad. Y bueno, el mismo escritor de Hebreos está citando constantemente el Antiguo Testamento. De hecho, el Nuevo Testamento cita constantemente el Antiguo Testamento. Ahí vemos, así dice el Señor, así dijo el Señor. El mismo Jesucristo utilizó el Antiguo Testamento, las palabras del Antiguo Testamento. Entonces no debemos subestimarlo, no debemos hacerlo a un lado. Por supuesto que es importante conocerlo porque el nuevo pacto surgió del antiguo. Eh, otro peligro que trae eso y otra actitud equivocada es rechazar al pueblo judío. Ese es un error que ha cometido la iglesia. Eh, si no rechazar, por lo menos creernos superiores a ellos. Es que nosotros en el nuevo pacto, pues ya tenemos mejores promesas, tenemos un mejor pacto, hemos sido lavados con la sangre del cordero, entonces los judíos
están perdidos. Ellos están ahí. Y qué bueno que estén perdidos. Se van a ir al infierno porque crucificaron a Jesús y entonces, pues, nosotros estamos por encima de ellos. Esa es una actitud equivocada y es una actitud peligrosa. El mismo Martín Lutero, siendo un héroe de la fe, el reformador, conocemos la obra de Lutero, su pensamiento y lo trascendente de su trabajo, pero el mismo en alguna oportunidad escribió es que tenemos que vengar la sangre de Cristo y de todos los mártires cristianos que murieron a manos de los judíos. Y eso ha desencadenado grandes problemas como el holocausto nazi, el antisemitismo ahí llevó a la muerte a 600 millones de judíos. Y la iglesia cristiana evangélica estuvo a favor del holocausto al principio de que se dio esta matanza de los judíos. Estaban a favor de Hitler. Y una buena parte fue por pues, manipular o basarse un poco en este pensamiento de Lutero. Eh, por supuesto, Lutero no era perfecto, todos pues, cometemos errores y no debemos de caer en ese error de rechazar al judaísmo, porque recordemos que Jesús era judío, los discípulos eran judíos, los escritores del Nuevo Testamento eran judíos, con excepción de Lucas, que Lucas sí es incierto su procedencia. Algunos creen que era sirio de Antioquía, no está plenamente comprobado, pero probablemente Lucas es el único no judío de los escritores del Nuevo Testamento. Y el nuevo pacto se originó del antiguo pacto. Entonces, no podemos rechazar a los judíos. Y Pablo dice que los judíos van a ser salvos. Y nosotros somos parte del pueblo de Dios, pero también hemos sido injertados en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios era el pueblo judío. Entonces, cuidado con subestimar, rechazar el Antiguo Testamento, ya que lo borren de la Biblia, vamos a quedarnos solo con el Nuevo, porque somos cristianos del Nuevo Pacto. Sí, somos cristianos del Nuevo Pacto, pero no debemos irnos a los extremos y tomar la actitud equivocada. El otro extremo es aferrarnos al Antiguo Testamento o ensalzar a los judíos, el famoso sionismo de algunas iglesias evangélicas incluso, en donde quieren meter prácticas judías y tienen cuernos ahí en la alabanza y tocan cuernos y danzas judías y hablar hebreo y bueno, eso tampoco es correcto, o tomar pues todavía la, la posición de que pues, nuestras virtudes, nuestras obras, nuestros buenos actos van a influir en nuestra salvación. Eso es subestimar o desestimar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, ambas posiciones son equivocadas, o las tres posiciones de rechazar también al pueblo judío. El mismo apóstol Pablo dijo, no tengan un concepto de ustedes superior al que deben tener. No somos superiores al pueblo judío. No somos superiores a ninguna creencia. Tampoco podemos creernos superiores a la Iglesia Católica Romana. O sea, si, con ese aire de superioridad no vamos a traer a las personas a Cristo, ni a los judíos, ni a los católicos. No somos superiores. De hecho, pues tenemos que reconocer que la Iglesia Cristiana Evangélica pues, se originó de la Iglesia Católica, porque al principio la Iglesia era una, y a través de esta reforma de Lutero surgió la Iglesia evangélica, que fue, pues sabemos que una reforma importante, necesaria, pero eso no nos hace superiores a ninguno. Ese es el punto. Hagamos caso de lo que dice Pablo. No sintiéndonos superiores a nosotros, a otros, no teniendo un concepto más alto del que debemos tener. Bueno, aclarado esto, vamos entonces a lo que sigue diciendo el escritor aquí. Pondré mis leyes en su mente y les escribiré en su corazón. ¿Qué significa eso?
Bueno, la ley mosaica, el pacto mosaico, estipulaba una serie de normas, de reglamentos que el pueblo nunca pudo cumplir. Algunos porque la rechazaron y otros que simplemente humanamente no podían cumplir. Y en eso, pues, fue lo que Jesús atacó a los fariseos. El fariseísmo surgió como un buen propósito, que era defender la ley de Dios, protegerla de las creencias paganas, pero la hicieron tan estricta, más estricta de la cuenta, y entonces los mismos fariseos eran cumplidores de la ley externamente, en apariencia. Pues, se ufanaban de conocerla de memoria, de, de practicarla, pero en el fondo de sus corazones no estaba la ley. La ley era de afuera para adentro. Y eso persiste todavía hoy en día en algunos ortodoxos judíos. Aquí tengo unas fotografías eh, que busqué en internet de los ortodoxos judíos. Y miren ustedes esas cajitas que tienen en su cabeza o en las manos, ahí están amarrándose algo en las manos. Ahí tienen ellos pasajes del Antiguo Testamento, de la Torá, basado en lo que dice Deuteronomios, que donde habla de que no se aparten de las palabras de la ley, que le enseñen a sus hijos, que las reciten cuando van en los caminos, que las pongan en los dinteles de sus puertas, que las lleven en su frente, y atadas a su corazón. Entonces ellos agarraron eso literal. Entonces ahí tienen los pasajes, ahí tienen a Isaías, ahí tienen a Ezequiel, a Jeremías, eh, con textos, ellos memorizan la ley y, y, pues tienen estas costumbres basadas en la creencia y en lo que eh, pues han practicado durante mucho tiempo. Pero eso es externo, eso es totalmente externo, eso no tiene que ver con nuestra relación con Dios. Otro aspecto de la ley es que la ley fue dada a un pueblo, a una nación, era colectiva. Eh, por eso, cuando había un pecado, por ejemplo, el pecado de Acán, el pueblo empezó a perder batallas. Murió mucha gente en aquella batalla de Jai por el pecado de una persona. Entonces empezaron a investigar quién era el que había pecado y cuando encontraron, toda la familia fue destruida, porque la relación de ese pacto era una relación colectiva, era una relación con una nación, era una relación con un pueblo. Y esa ley era exclusiva para el pueblo. Por eso es que es otra de las razones por las que no debemos aferrarnos al Antiguo Testamento, porque la ley en el Antiguo Testamento fue dada a Israel, no fue dada a los filisteos, ni a los amonitas, ni a los edomitas, ni a ninguno más, ni a los romanos, era para el pueblo de Israel, era específica para el pueblo. Su función, pues como dice Pablo, es como un ayo, un tutor, algo que sirvió para llevarnos a Cristo. Eh, Eso es lo que el apóstol Pablo dice, llevarnos a Cristo a fin de que fuéramos justificados por la fe, en Gálatas 3:25. Su función fue como quien dice, el preámbulo del nuevo pacto, el preámbulo de la justificación por la fe. Pero, como dijimos, era externa, era de afuera hacia adentro. Aquí el Señor está diciendo, voy a poner mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. ¿Qué quiere decir? Que el nuevo pacto es interno, es de adentro para afuera. Por eso la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Porque cuando tenemos una relación íntima con el Señor, cuando estamos en ese pacto, esa relación de intimidad con Dios, el Señor pone la ley, pone su palabra en nuestros corazones, ¿no? No necesitamos ser eruditos, teólogos, maestros de la Biblia
para poder tener esa relación de intimidad y poder tener en nuestros corazones la ley del Señor. Cuando, cuando yo me recuerdo cuando mis primeros pasos en el cristianismo como recién convertido, yo eh, tenía alrededor de 18, 19 años, nací en un hogar cristiano, pero tenía esa relación externa, ¿no? De afuera para adentro, conocía un poco de las escrituras, pero ya no había interiorizado la intimidad con el Señor en mi corazón. Cuando el Señor puso su ley en mis corazones, yo andaba ahí queriendo predicar, no sabía nada de la Biblia, pero yo quería predicar. Y en una oportunidad me invitaron a la iglesia, me recuerdo yo de la 1 de julio, yo creo que esa fue la primera vez que prediqué. ¿Y qué les iba a hablar si no conocía nada de la Biblia? Pues simplemente les di mi testimonio, cómo el Señor había tocado mi corazón, cómo Él había venido a mi vida, cómo Él me había cambiado. Eso es lo que el Señor hace con el nuevo pacto, eso es lo que produce el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que su palabra, su presencia, su ley está escrita en nuestros corazones. Dice, yo seré a ellos su Dios y ellos serán mi pueblo. El pueblo de Israel era el pueblo de Dios, pero había roto esa relación y el Señor sigue queriendo recuperarla. Entonces ahora Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo ni a nadie a su hermano conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. El tener una relación íntima con el Señor no necesariamente es conocer las escrituras de memoria. Recordemos a, recordemos a Pedro en el día de Pentecostés, que se para a hablar y miles de personas se convirtieron. Y Pedro, a juicio de los maestros de la ley, era un iletrado. Bueno, los discípulos de Jesús eran iletrados. Iletrado es el equivalente a analfabeto, pero no porque no supieran leer ni escribir. Iletrados eran los que no conocían la ley, los que no conocían las enseñanzas del Antiguo Testamento, y entonces les decían iletrados. Pero iletrados, como los consideraban, Pablo se para porque ya tenía, tal vez no tenía todo el conocimiento del Antiguo Testamento, solo lo que con Jesús había aprendido, pero eso lo tenía dentro de su corazón, contrario a los que conocían todo, como los judíos y los fariseos, y no podían predicar con autoridad. Vemos a Pablo al final de su vida, o a Pedro, perdón, estoy hablando de Pedro. Vemos a Pedro al final de su vida que ya tenía conocimiento, capacidad, ya hablaba y escribe Primera Pedro y Segunda Pedro, que los estudiamos ya con anterioridad y son muy profundas, ya ahí él denota un conocimiento muy profundo, pero cuando se paró en Pentecostés, él, pues probablemente sí era un iletrado con relación al conocimiento del Señor. Entonces, el poder de la obra redentora de Cristo, el poder del Espíritu Santo, hace que la ley o la palabra del Señor penetre y se conecte con nosotros y esté en nuestros corazones. Ezequiel, en el capítulo 36 y versículo 26, también está algo similar, una profecía. Dice, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que le di a sus antepasados y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Vemos entonces cómo el Señor dice que a través del Espíritu Santo esa ley penetra en nuestros corazones. Y fue lo que pasó en Pentecostés, el Espíritu Santo se derramó y eso hizo que se interiorizara la ley y los cristianos pues estaban dispuestos a dar su vida, a morir como mártires. Sabemos tanto mártir que hubo en el Antiguo Testamento porque ya no era una relación externa, ya no era el tener las cajitas ahí con la ley en la cabeza o en los brazos o en los dinteles de las puertas, ya no era externo, es interno. Y dijimos que la relación del antiguo pacto era con una nación, era con un pueblo, era corporativo, era con el pueblo de Israel. Pero este nuevo pacto es universal, ya no es solo con Israel, es con toda la humanidad.
y no es colectivo, es individual, es una relación personal. Por eso, muchas veces cuando hacen la invitación a alguien, se le dice, ¿quieres recibir a Cristo como tu Señor y Salvador personal? Porque la relación es personal. No se trata de que si mi esposa es una santa, entonces de repente cuando el Señor venga, de ahí me agarro o algo alcanzo de su santidad. No, la relación es personal. Y en el mismo pasaje este de Jeremías que leímos, o que está citando el actor, Jeremías 31, vamos a ver si lo tengo aquí, creo, habla de eso, de esa relación personal, cómo va a ser. Aquí está, dice, en aquellos días, dice el Señor, no volverá a decirse, los padres comieron uvas agrias y a los hijos se les destemplaron los dientes. Al contrario, al que coma uvas agrias se le destemparán los dientes. Es decir, que cada uno morirá por su propia iniquidad. Todos somos responsables de lo que hacemos. Cada uno es responsable de sus actos. El que pues, haga iniquidad o peque, tiene que pues, responder por su pecado. Por eso yo no creo mucho en eso de las cadenas de pecado generacionales y que pagamos por los pecados de nuestros padres. Ahí lo dice Ezequiel. Cada quien responde por sus actos. Cada quien va a tener que presentarte ante el trono de Dios y responder no por lo que hicieron sus padres, ni su cónyuge, ni sus hijos, sino por lo que cada uno hace. Eso es personal. Y lo vital, dice, yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Es la misericordia del Señor. En los sacrificios del antiguo pacto constantemente se estaban recordando los pecados porque constantemente estaban sacrificando animalitos. El Señor hizo un sacrificio una vez y para siempre, y con base en ese sacrificio promete que nunca más se va a acordar de nuestros pecados. Entonces, por eso decimos que es un pacto superior que pues, el nuevo pacto definitivamente tiene mejores promesas. El antiguo pacto tenía promesas. El que haga estas obras vivirá por ellas. El que Solo se cumplía, le consiguen unas patas, solo las colchas. el que cumplía el Antiguo Testamento, el que cumplía los requerimientos de la ley, pues vivía. No, sí, El por que eso no, ahorita tiene para patas. no podía, eh, pues, simplemente cumplir con los requisitos y ese fue el problema de ese antiguo pacto. Pero el nuevo nos garantiza el estar en la presencia del Señor. El Señor se sacrificó por todos, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es, miren la promesa que tenemos. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Porque yo no sé si les comenté en alguna oportunidad, un hermano, después de un estudio, me dijo, mira, me dijo, el estudio estuvo muy bonito, pero muy teológico, me dijo, muy elevado. Entonces, puede que a nosotros nos parezca esto como muy teológico, ¿verdad? Y entonces todo eso de los sacrificios y el sacerdocio y del otro pacto y del nuevo pacto, está bien, pero ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con mi vida diaria? Pues todo, porque esto de hacernos nuevas personas nos aclara lo que es ser un cristiano. Ser cristiano simplemente no es, ser cristiano no es, pues, bueno, ser salvo. Ya estoy salvo, ya. O dejar de echarme los tragos o de fumar, o de ser una buena persona. No, simplemente ser cristiano significa ser transformados. Tener una relación con el Señor es tener la palabra del Señor en nuestro corazón, adentro, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y fue muy significativo en el aposento alto, en la cena del Señor. El Señor dijo a sus discípulos que iba a celebrar la Pascua.
Y la celebración de la Pascua era la celebración de ese acontecimiento maravilloso por medio del cual Dios libró al pueblo de la esclavitud en Egipto. Y los elementos de la Pascua pues eran matar ahí a un corderito, la sangre del cordero les recordaba cuando habían rociado en los dinteles de las puertas la sangre para que el ángel de la muerte no matara a los primogénitos. Se les dieron instrucciones de que hicieran panes sin levadura y que pues estuvieran preparados para salir en el momento que se les diera la orden y salir de Egipto y ser liberados de la esclavitud. Y a mí me llama la atención, pues pensando un poquito, ¿por qué panes sin levadura? Sabemos que la levadura sirve para expander la harina. Se usa la levadura para que el pan sea esponjadito, así suave y fresco. Pero la levadura es una contaminación de la masa. Por un proceso de fermentación es que el pan crece. Pero ¿por qué el Señor ordenaría panes sin levadura? Que han sido como que duros, como que un poco feos los panes que el Señor ordenó, pero bueno, eh, ahí quedó. Ahora vemos en esta cena del Señor, en esta celebración, que Él toma el pan, esos panes que seguramente los volvían a hacer sin levadura, en conmemoración de lo que había sido el inicio del antiguo pacto. Toma el pan y les dice, esta es mi carne, que va a ser quebrantada. Y toma la copa de vino y dice, esta es mi sangre, que voy a derramar por ustedes. Y este es el nuevo pacto. Este es el nuevo pacto que hace el Señor. Y ahí viene a mi mente que los panes en levadura eran panes que no estaban contaminados. Y el Señor fue tentado en todo, pero sin pecado. Él no había contaminación en él, no había pecado en él. Y él pagó por nuestros pecados, pagó nuestra deuda. Él que no tuvo pecado, pagó por, por, por nuestros pecados y de esa manera hizo que la ley se cumpliera. Él mismo dijo, yo no vine para abrogar la ley, sino para que se cumpla. Entonces la cumplió en sí mismo porque él se presentó como sacrificio, él fue el sacrificio, él hizo que todo el peso de la ley cayera sobre él, Dios dejó caer todo el peso de la ley sobre él, castigó al inocente y por liberar al culpable, por liberarme a mí que soy culpable. Entonces, ese es el regalo del Señor. Y ese tiene todo el sentido. Eso tiene que ver mucho con cómo me relaciono con los demás. Eso tiene mucho que ver con cómo crío a mis hijos. Eso tiene mucho que ver con la relación con mi esposa. Eso tiene mucho que ver, o todo que ver con cómo soy en el trabajo, cómo respondo en el trabajo. Porque cuando la ley del Señor está en nuestros corazones, hay una transformación. Por eso dice, si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. A eso se refiere. Pondré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Ser cristiano, mis hermanos, significa tener la palabra de Dios en el fondo de nuestros corazones y vivir de acuerdo a ella, tener lo que hemos dicho anteriormente, coherencia. Muy bien, esto es lo que tenemos para hoy. Ya pues se nos terminó el tiempo, vamos a seguir. De hecho, este tema se sigue desarrollando en los capítulos 9 y 10. Tenemos bastante que ver y que hablar de todo lo que el escritor de Hebreos está presentando como, como, como un estímulo, como un ánimo para sus lectores de aquella época, porque ya dijimos que era un pueblo perseguido, un pueblo debilitado, un pueblo tal vez un poquito eh, pues, decepcionado, no sé si sería la palabra, pero con ganas de regresar al judaísmo. Todavía hoy en día, como ya dijimos, hay hermanos que quieren regresar al judaísmo, pues estos más todavía porque habían vivido todo el tiempo en eso y tal vez con un poquito de duda si tomaron la decisión correcta al volverse al cristianismo. Entonces por eso el escritor les está dando
toda la información, todo el apoyo, toda la evidencia que necesitan para mantenerse firmes en su fe. Y eso es válido para nosotros también, que nos den, que nos dé la palabra del Señor, todo esto. Y ese es otro elemento a favor del Antiguo Testamento, que dice que la Biblia dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para ver. Toda la Escritura, no dice el Nuevo Testamento, sino que pues, es una unidad la Biblia, se complementa en todo lo que dice. Útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, le dice Pablo a Timoteo. Muy bien, hermanos, preguntas, comentarios. Espero no verlos enredados con mucha teología, como me dijo el hermano en esa oportunidad. Pero es necesario, este conocimiento, esta teología, es necesario entender para que veamos el verdadero sentido y propósito del Nuevo Testamento. Muy bien, si no hay dudas o preguntas, lo dejamos aquí. Bueno, voy a activar el micrófono. Hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches. Hermanos, soy hermano Nelson Castillo. Sí, ayer precisamente tuve una cita en el ICSI, como ahí hay tiempo para leer, ¿verdad? Leía un texto, ¿verdad? Que está muy relacionado a esto, ¿verdad? Dice que en Romanos 3, capítulo 3 de Romanos, perdón, versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley dice que es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Yo creo que aquí Pablo nos resumió, ¿verdad? Bastante este libro, ¿verdad? Que estamos estudiando, ¿verdad? Y, un texto muy bonito, ¿verdad? Tiene mucho que enseñar, ¿verdad? Respecto a esto. Gracias, hermano Walter, ¿verdad? Por todos estos estudios, ¿verdad? Que hemos recibido, ¿verdad? Y todavía nos falta, ¿verdad? Pero yo le agradezco, hermano Walter, porque yo sé que cuesta, ¿verdad? Estar todos los jueves y también los martes, creo yo, ¿verdad? Estamos ahí en otro, ¿verdad? Entonces, que el Señor le bendiga, hermano. Gracias, hermano. Gracias a usted por su aporte y por sus conceptos también. Muy bien, hermanos. Entonces, si no hay más, lo dejamos aquí y si el Señor lo permite, pues seguimos la próxima semana con